Sin más preámbulos, yo quisiera que usted me acompañe a Lucas, voy rápidamente a la palabra. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Y la palabra del Señor dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Alguien diga limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Te pido, Padre, que yo mengue para que tú crezcas en mí, Señor, que no me vean a mí, sino que te vean a ti, Señor, Padre. Padre, yo solamente soy un instrumento en tus manos, Padre. Te pido que tú me uses para tu gloria y tu honra y que yo no diga una palabra más o una palabra menos de lo que tú quieres que tu pueblo escuche en esta tarde, Señor. Padre, Espíritu Santo, te necesito. Padre, necesito tu ayuda, Padre, para compartir tu palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. En este pasaje, hermanos, de la Escritura vemos a 10 hombres que tenían una condición llamada lepra. Eran leprosos. Y según la Biblia, lepra es una imagen del pecado. Bíblicamente, cuando una persona tenía lepra, era un símbolo, ¿verdad?, o una imagen de su pecado. Como el pecado, la lepra tiene mucho en común con el pecado. Y como el pecado, la lepra empezaba debajo de la superficie de la piel. Inicialmente fuera de la vista. Nadie se daba cuenta que tú estabas ya con esta enfermedad llamada lepra al principio. Y aparentaba no era una gran cosa. Pero luego, al tiempo, empezaba la lepra a extenderse y a regarse por todo el cuerpo. Y así mismo el pecado. Una persona, yo siempre digo que una persona que muere espiritualmente no muere de un día al otro. Es poco a poco. Usted abre una puerta al pecado y dice, bueno, nada pasó, nada me sucedió, todo se ve bastante bien, nadie se dio cuenta, eso puedo hacer un poquito más. Y poquito más, y poquito más, y te das cuenta que eso se riega en tu vida espiritual y mueres espiritualmente. Igualmente pasaba con la lepra. Al principio la persona podía tener lepra y no saber que tenía esta condición. La lepra, hermano, causaba que los huesos se ablandaran y las uñas se desaparecían. Los dientes retrocesaban hacia la encía y la nariz se caía. Eso era lo que causaba la lepra. Como el pecado, la lepra destruía la sensibilidad. El pecado, hermano, usted lo sabe, el pecado destruye la sensibilidad hasta el punto de que ya no nos molesta lo que alguna vez nos hizo retroceder. Cuando tú vives en el pecado, al principio el Espíritu Santo te da convicción. Tú te sientes mal, tú te arrodillas, tú empiezas a clamar, tú empiezas a gemir, tú le empiezas a pedir perdón al Señor, tú empiezas a venir al altar y decir, Señor, perdóname, libérame. ¿Por qué? Porque no has perdido la sensibilidad. Pero una persona que vive constantemente en pecado pierde la sensibilidad.
Y ahora peca, pero no siente la necesidad inmediatamente de pedir perdón. Un leproso en esos tiempos perdía la sensibilidad. No sentía el dolor. Se podía dar un cantazo y no lo sentía porque la lepra destruía la sensibilidad de su cuerpo. La lepra, una persona que era leproso en esos tiempos, causaba la separación entre las personas y sus seres queridos. Una persona con lepra vivía aislada o en el mejor de los casos en una colonia de leprosos. La persona no podía estar en la sociedad, la persona no podía estar con su familia, la persona no podía estar con sus amistades. Si tenía lepra, tenía que estar aislada. Igualmente con el pecado. El pecado te separa de los seres más queridos que tú tienes. El pecado te separa de la gente que te ama. El pecado rompe corazones también. La lepra es una imagen del pecado. Y la lepra, hermano, y quiero enfatizar esto al principio para que cuando entre de verdad el mensaje puedan entender. La lepra es una enfermedad que hace que los miembros o las partes del cuerpo comenzaran a descomponerse y a caerse. En otras palabras, la lepra significa que empezabas a comenzar a perder cosas o a perder partes de tu cuerpo. Ellos caminaban, ellos vivían todos sus días diarios y menos tenían. ¿Por qué? Porque la lepra se seguía regando y se seguía poniendo peor y empezaban a perder sus dedos, sus uñas, su nariz, sus dientes. Era una condición, una etapa totalmente de pérdida. Y por eso titulé el mensaje de Walking Dead. Porque estos 10 hombres estaban caminando, estaban supuestamente vivos, pero estaban muertos a la misma vez. ¿Por qué? Porque sus cuerpos estaban viviendo en un cuerpo que había ya perdido la sensibilidad. Estaban viviendo en un cuerpo que estaba vivo, pero estaba perdiendo sus partes. Ellos estaban caminando, pero estaban en una atmósfera o una etapa que poco a poco estaban perdiendo su vida. Estaban entrando literalmente poco a poco a muerte. Y por eso titulé el mensaje de Walking Dead, porque estos 10 hombres estaban caminando en una atmósfera de muerte. Yo no sé si usted ha ido a un lugar donde usted siente la atmósfera de muerte. Yo me recuerdo cuando tenía cáncer, yo a los 17 años y entré al hospital por primera vez. El piso donde yo entré era de adultos, de gente mayor, y todos en ese piso tenían cáncer. Y el ambiente, la atmósfera, cuando tú entrabas en ese piso y salías del elevador, lo que tú podías ver y sentir alrededor era muerte. Porque literalmente había gente en los cuartos del hospital esperando su día a morir. Ya no tenían solución, ya no tenían esperanza, ya los doctores no estaban trabajando con ellos. Literalmente estaban allí día a día esperando el día que se fueran. Ya no había amistades, ya no había familiares. No había nadie que lo visitaba. Y yo era un jovencito de 17 años con mami ahí al lado y mi familia. Y cuando caminaba por el pasillo veía lo que tú podías respirar era muerte. Porque había gente literalmente vivo, pero muerto a la misma vez. Hay gente que camina pero está muerto. ¿Por qué? Como pastor, ya perdieron la sensibilidad, ya perdieron la razón de su vivir. Lo que están experimentando es solamente pérdida y no ganancia. Esto era la etapa de estos 10 hombres leprosos. Esto era lo que le estaba sucediendo a ellos. Y hermano, la única enfermedad en la Escritura
en la que casi nunca la palabra curado o sanado está a su alrededor. Dice limpiado. Usted ve, Jesús sanó a los ciegos, sanó a los cojos, sanó a este, curó al otro. Pero cuando habla del leproso, dice, lo limpió. Es limpiado. Porque tenían que ser limpiados para poder regresar a su estado normal. Ellos no podían volver a su familia, ellos no podían vivir una vida normal a menos que fueran limpiados. Y por eso es que cuando vemos la escritura y hablamos de lepra, hablamos que el Señor, ¿verdad? Si los sana, los limpiaba. Pero interesante, estos 10 leprosos pasaron por un proceso. Alguien diga proceso. Yo no sé quiénes están aquí que están pasando por el proceso. Pero ese es mi primer punto. Porque muchos nosotros evitamos pasar por procesos. Venimos a la iglesia y pensamos que el Señor nos va a sacar de nuestro proceso. Y no es así. El que está en el mundo y el cristiano podemos pasar por el mismo proceso. La diferencia de cada uno de nosotros es que cuando yo camino por mi proceso, yo camino con el Dios Todopoderoso. Y estos 10 leprosos oyeron que Jesús estaba en la ciudad. Ellos sabían de Jesús. Ellos habían escuchado de Jesús. Yo me atrevo a decir que estos 10 leprosos habían escuchado que Jesús tenía el poder de limpiar su cuerpo, de sanar. Porque, hermano, la lepra en los tiempos bíblicos no había sanidad, no había una cura para esta enfermedad. Y usted dice, pastor, ¿cómo que no había una cura? Si había un reglamento, había una ley, un proceso de declarar a una persona limpia de lepra. Sí lo había. Había un proceso de declarar a una persona limpia o curada de lepra. Pero ese proceso no lo había sido utilizado. Porque era raro que un leproso fuera curado o limpiado. Pero ellos habían escuchado que Jesús tenía el poder para sanarlo. Jesús tenía el poder para limpiar su condición. Yo no sé, ¿verdad? Pero muchos de nosotros vinimos al Señor, vinimos a la iglesia, vinimos a los pies de Jesús porque habíamos escuchado del Dios Todopoderoso, porque habíamos escuchado lo que Dios quería hacer en nuestras vidas. Muchos estamos aquí, es más, todos estamos aquí porque primero escuchamos el mensaje. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. En otras palabras, tú escuchas primero palabra y después puedes creer. Usted no cree antes de escuchar, usted escucha y después cree. Y estos 10 hombres habían escuchado. Hay poder en escuchar la palabra. Hay poder de sentarse aquí en la iglesia y escuchar palabra del Señor. Porque es la palabra la que te va a dar el ánimo, la que te va a dar la fuerza de tú escucharla y decir, ¿sabes qué? Dios todavía tiene el poder para levantarme de mi situación. Por eso es importante usted venir a la iglesia, por eso es importante usted escuchar la palabra del Señor, porque la palabra produce la fe en nuestras vidas. Y ellos gritaron, dice la Biblia, que vieron a Jesús de lejos y le empezaron a gritar, necesitamos ser sanados. Necesitamos ser liberados, queremos ser sanados. Ellos estaban clamando, ellos tenían urgencia, ellos tenían una desesperación por recibir su milagro. Y Jesús le responde, dice, ve y muéstrate al sacerdote. Espérate. Yo no te pedí que me dieras dirección, yo no necesito un GPS. Yo lo que necesito es que tú me saques de mi condición. Aquí se me callaron. Usted sabe por dónde voy. Porque a veces Dios te da el mandato primero
para después recibir el milagro. Pero a nadie le gusta eso. Señor, bendíceme. Señor, súpleme. Señor, dame la necesidad. Dame el milagro y después te obedezco. Después voy a la iglesia. Después te soy fiel. No. El reino espiritual no funciona así, hermano. No se confunda. Y Jesús, hermano, interesante. Jesús no declara una palabra de sanidad o de vida en estos hombres. Le dice, mira, ve y muéstrate al sacerdote. Pero es que yo no pregunté eso. Yo no te pedí eso. Jesús no le da la contestación o la respuesta que ellos querían escuchar, sino que les da un mandato. Y la Biblia dice que Jesús les dio el mandato que continuaran caminando. En otras palabras, sigue tu camino. Yo sé lo que tú necesitas, yo sé lo que tú quieres, yo sé lo que tú deseas, pero sigue caminando. Eso significa, hermano, que era un proceso. Jesús no iba a hacer algo en lo inmediato. Y déjame decirle en paréntesis, no todo el tiempo Dios opera en inmediato. Dios no es un microondas. A veces Dios funciona como un horno. A nadie le gustó eso. Era un proceso. Y a veces, hermanos, estamos tan enfocados en nuestro destino. Estamos tan enfocados en el cumplimiento. Estamos tan enfocados en las promesas que fueron declaradas sobre nuestras vidas que no nos damos cuenta que es en la jornada que Dios quiere mostrarnos su gloria y su poder. Es en el camino que Dios te quiere enseñar que Él está contigo. Es en el camino que Dios te quiere enseñar que Él va a tu lado, que Él va al frente tuyo peleando tu batalla. Deja de estar enfocándote en el destino, en el capítulo final. Ve al Señor en medio del proceso. Ve al Señor en medio de tu camino. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Dios no te encuentra al principio, Dios no te encuentra al final. Dios siempre camina desde el principio hasta el final. Contigo. No te enfoques. Ellos se estaban enfocando en mi condición, en su condición. Sáname ahora. Te necesito ahora. Y Jesús dice, no, camina. Sigue caminando. Pero ¿cómo que voy a estar caminando si sigo perdiendo? Cada vez que tomo un paso se me cae una uña. Cada vez que camino me duele más. Porque déjame decirle, a donde Jesús lo envía a ver el sacerdote, era un largo viaje. Era un largo viaje para llegar y ver si iban a ser limpiados o no. Y tenían dolor. Me imagino que fue difícil. Pero Jesús le quería enseñar algo. Quería enseñarle que Él caminaba con ellos. Que Dios se quiere mostrarle la bendición diariamente. Hay momentos que la bendición de Dios viene como la bendición del milagro de la hermana, del pan del cielo. El pan del cielo caía diario. No era, tengo compra de aquí a un mes, de aquí a un año, vamos a guardar todos estos panes. Era diario. Porque el cristianismo, hermano, es diario. Servirle al Señor es diario, no es semanal. Adorar al Señor es diario. Leer la Biblia es diario. Orar es diario. Servirle al Señor es diario. No podemos servirle al Señor domingo tras domingo. No podemos ser domingueros, hermano. Como quiera, tenían que ir al sacerdote para presentarse y él verificar de verdad si estaban sanos o no estaban sanos. Porque de ahí era que ellos podían regresar a sus familias y regresar a su vida normal. El que tenía la autoridad para darle, como decimos en inglés, release, era el sacerdote.
Y por eso es que Jesús le dice, sigan caminando y vayan al sacerdote. ¿Por qué? Porque cuando lleguen allí, cuando lleguen a tu destino, tu milagro estará hecho. En otras palabras, tú no tienes que parar, aguantarte para recibir el milagro. Tú lo puedes recibir caminando. Hay momentos que Dios sabe tus peticiones, Dios sabe tus oraciones, Dios sabe tus deseos, Dios sabe tus necesidades, pero Dios te dice, no te detengas, sigue caminando, sigue caminando, sigue caminando. Y tú le estás diciendo, Señor, pero es que sigo caminando, pero se sigue viendo peor. Sigo caminando y me sigue doliendo peor. Sigo caminando, pero sigo perdiendo partes del cuerpo. Y el Señor te sigue diciendo, no, sigue caminando un poquito más, dame unos pasitos más. Acércate más, porque cuando llegue a donde yo te envié, vas a ver que el milagro ya va a estar hecho en el nombre del Señor. Yo vine a decirle a alguien que está a punto de rendirse. Yo vine a decirle a alguien que está cansado en su caminar. Yo vine a decirle a alguien que está a punto de enganchar sus guantes. Sigue caminando, sigue dando pasos, aunque se vea peor, aunque se empeore la situación. Sigue caminando, porque tu milagro te está esperando. Ahora, ¿en qué punto los leprosos fueron sanados? Yo no lo sé. La Biblia no lo dice. ¿En qué punto fueron curados? Solo dice que fueron sanados en la medida que avanzaban. Su milagro vino cuando ellos seguían caminando. No fue hasta que comenzaron a caminar hasta Jerusalén que recibieron su milagro. En otras palabras, hermanos, Dios quiere que comiences a caminar. Y luego en el camino verás que Él está trabajando a su favor. Sigue caminando. La clave aquí, hermanos, es obedecer y creer, aunque no tenga sentido el mandato que Dios te está dando. Tienes que seguir caminando, aunque no tenga sentido, aunque tú digas, yo no entiendo, yo te vengo a decir de parte del Señor que tú tienes que seguir caminando, tú tienes que seguir caminando. El Señor está a punto de obrar en tu familia, el Señor está a punto de obrar en tu matrimonio, el Señor está a punto de obrar en tus hijos. Tienes que seguir caminando, tienes que mantenerte firme, tienes que decirle al diablo, todavía yo voy a adorar al Señor. Tú te tienes que convencer a ti mismo que no hay diablo ni demonio que me pueda detener a ti. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Aleluya! Alguien se puede dar una gloria y honra al Señor hoy. Dile que está a tu lado, sigue caminando, sigue caminando. Yo sé que es difícil, pero sigue caminando. Yo sé que te duele, pero sigue caminando. Yo sé que estás siendo afectado, pero sigue caminando. Yo sé que estás viendo pérdida, pero sigue caminando, porque el Señor está a punto de hacer algo en tu vida. Los 10 leprosos, hermano, podrían haberse detenido y decir, pero ¿cómo yo me voy a presentar al sacerdote todavía enfermo? Voy a perder el viaje. ¿Para qué yo me voy a presentar? Y recibir una vergüenza. Que me diga, pero ¿por qué tú estás aquí? Todavía tú estás enfermo. Todavía estás lleno de lepra. Ellos podían decir, no. Déjame recibir primero, asegurarme que estoy limpio para entonces presentarme al sacerdote. A veces, hermano, escuche bien, porque esto no es algo que se predica mucho. Os lo voy a decir. A veces necesitamos caminar en lugares inciertos para entonces apreciar cuando llegamos al lugar seguro que Dios nos ha preparado. Hay momentos que vas a caminar por lugares inciertos, que tú no desconocidos, pero es importante pasar por eso para que cuando llegues al lugar seguro puedas apreciar
lo que recibiste y lo que el Señor tenía preparado para ti. Porque si no, lo vas a despreciar o si no, lo vas a echar a un lado. Hay que pasar a veces por el fuego, aleluya, para entonces adorarlo. Por eso es que la gente pregunta, pastor, pero ¿por qué es que algunos hermanos adoran así? ¿Por qué es que algunos gritan? ¿Por qué es que algunos corren? A mí no me gusta eso. A mí me gusta más en silencio, más calladito. Hermano, es que usted no sabe la historia de ellos. Usted no sabe de dónde salieron. Usted no sabe de dónde fueron liberados. Usted no sabe lo que pasaron. Usted no se puede enfocar en los otros. Usted se tiene que enfocar que todos nosotros, el Señor hizo algo para nosotros. El Señor los sacó de un lugar. El Señor los levantó. El Señor los sanó. Y por eso venimos a la casa de Él a adorarle y bendecir su santo nombre. Aleluya. Salmos 23:4 dice, aunque ande, usted se lo sabe, ¿eh? Aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú, pero mira la primera clave, aunque ande en valle de sombra. En otras palabras, van a haber momentos donde vas a andar en el valle de sombra de muerte. Te vas a encontrar en el valle, pero no nos podemos detener ahí, sino que tenemos que cruzar ese valle. Alguien diga cruzar. En el nombre de Jesús. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar. Vamos a cruzar en el nombre de Jesús. Aleluya. No es tiempo que te detengas, sino que sigas caminando, porque sus bendiciones, sus promesas y su cumplimiento te están esperando. Aleluya. Es fácil decirle que sí al Señor al principio. Sí, Dios, lo que tú quieras. Yo voy donde tú quieras. Yo hago lo que tú quieras. Yo me someto cuando tú me digas. Pero a veces necesitamos recordarnos de ese pacto y ese sí que nosotros le dijimos. Cuando estamos en el valle de sombra y muerte, tenemos que recordarnos que antes que llegamos a ese valle, le dijimos que sí al Señor. Porque lo que pasa es que decimos que sí aquí. Sí, Señor, úsame. Sí, Señor, bendíceme. Sí, Señor, llévame a las naciones. Sí, Señor, yo quiero ser pastor. Y cuando Dios te pasa por el proceso, dice, yo no sabía que era eso. Déjame echarme para atrás. Cuando pasamos por el camino incierto, el que nos duele, tenemos que decirle, sí, Señor, todavía. Sí, Señor, te voy a bendecir. Sí, Señor, voy a caminar. Sí, Señor, me voy a someter. Sí, Señor, te voy a alabar. Porque a ti yo te sirvo, a ti yo te alabo y a ti yo te sigo. ¡Aleluya! Ahora, hay una diferencia entre estar completo y estar sanado. Mira, no lo quiero confundir. Hay una diferencia, to be whole, than to be healed. Okay, there's a difference. Hay una diferencia. Mira lo que dice el versículo 15. Dice, uno de ellos, de los 10, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó rostro en la tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. Déjame decirles, nunca olvides que dar vuelta atrás para expresar gratitud nunca te retrasará. Él no estaba en la tarea de ser el primero. Él no estaba en la tarea de ser primero declarado limpio. Él estaba en la tarea de bendecir y agradecerle al Señor lo que había hecho por él. Y eso no lo iba a retrasar. 9 leprosos fueron al sacerdote, pero uno de ellos regresó como sacerdote, ofreciendo el sacrificio de adoración y de acción de gracias al Señor.
Los 10, y déjame decirle, los 10 leprosos fueron limpiados. En esta historia los 10 fueron sanados. Pero solo el que le dio la gracia al Señor fue sanado. Todos fueron limpios, solo uno fue sanado. Pastor, ¿por qué? ¿Qué quiere decir eso? Es decir, solo uno fue salvo espiritualmente y sanado físicamente. ¿Por qué? Porque tomó una decisión de no amar más al milagro que el que hizo el milagro. Se enfocó en el que hizo la obra, no en la obra. No te enfoques en la obra, enfócate en el de la obra. No te enfoques mucho en el milagro, enfócate en el que hizo el milagro. No te enfoques en el camino abierto, enfócate en quien abrió el camino para ti. A veces nosotros amamos más al milagro que a Dios. A veces amamos más las bendiciones de Dios que el mismo Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y no permitas que la bendición o el milagro te distraiga o te haga olvidar de dónde provino el milagro. No te olvides por quién. ¿Por qué tú estás todavía parado? ¿Por qué todavía tú puedes adorar? ¿Por qué todavía tú eres libre? ¿Por qué todavía tú eres libre para exaltarlo y adorarlo en su nombre? No te olvides por qué todavía Dios te usa. No es por tus propios recursos, no es por lo lindo que tú eres, no, es porque el Señor, la gracia del Señor te está usando, la gracia del Señor te tiene arropado. Enfócate en Él, en el nombre del Señor. La Biblia dice en Santiago 1:17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende del Padre, aleluya. A este leproso el milagro lo acercó más a Dios porque tomó una actitud de gratitud. Y la realidad es que no todos los milagros te acercan más a Dios. Hay gente que recibe su milagro y se olvida de Dios. Señor, bendíceme para yo poder pagar esto, los biles. Y Dios viene y me bendice. No, ahora no puedo ir a la iglesia, pero ¿por qué? No, es que ahora tengo que trabajar los domingos. Pues si Dios te acaba de bendecir, hermano. Amén. Por eso es que Dios no es un Dios de sí nada más. No imagina que Dios fuera solamente sí. Sí, Padre, dame este carro. Sí, Padre, dame esta casa. Sí, Padre, sáname aquí. Sí, Padre, levanta. Sí. Dios no brega así, hermano. Dios tiene un sí y tiene un no. Y los no son porque Él sabe que a veces la bendición que tú crees que es bendición no es bendición. A veces dice, Señor, esta es la que tú tienes para mí. Me voy a casar el año que viene. El Señor dice, no. ¡Detente! Se ve bien, pero no lo es. Los solteros digan, ay, Señor, no me está hablando a mí, no me está hablando a mí. No me preocupes. Eso no es para mí, eso no es para mí. Señor, ¿qué trata el diablo? Porque hay cosas que se ven bien, pero no son. Hay cosas que se ven como bendición, pero no lo son. ¿Por qué? Porque te alejan de Él. Un trabajo con buena paga, pero te obliga a perder los cultos. ¿Es de Dios o no es de Dios? Usted conteste. Se la dejo ahí. Que no diga, el pastor dijo. Piense. Entonces, este leproso, el milagro lo acercó a Dios, pero los otros 9 se alejaron, se fueron. Dijeron, gracias. Me voy para atrás con mi familia, me voy a mi vida normal. Gracias por lo que hiciste por mí y ya. Y se fueron. Qué triste es cuando Dios hace tanto por nosotros y nosotros lo abandonamos tan fácil. Qué triste es que Dios te bendice, Dios te da la alerta
Dios te levanta, Dios te sana, Dios te libera. Dios te habla y te habla y te habla. Te reprende y te reprende. Pero es tan fácil después enganchar los guantes y decir, ¿sabes qué? Me fue mal, me hicieron mal, no me gustó eso, ahora me voy. Esto fue lo que la actitud de estos 9 leprosos. Recibieron lo que estaban buscando y se fueron, pero uno dijo no. No quiero solamente ser limpio, yo quiero ser hecho completo, yo quiero todo completo, yo quiero ser salvo, yo quiero ser sano, yo quiero ser limpio, yo quiero ser liberado, porque reconozco no solamente el milagro, reconozco quién lo hizo por mí. Y tomó una actitud de gratitud. Y déjame decirle, gratitud es una acción, no es un sentimiento. Usted no se siente como que, ay, quiero dar gracias porque siento, no. Actitud no es un sentimiento, gratitud no es un sentimiento, es una actitud, es una acción. La gratitud no es gratitud hasta que se expresa con palabras o acciones. Usted no puede decir, no, yo estoy tan agradecido, usted no hace nada. Eso. Me dice el esposo, no, pero es que tú no agradeces nada, pero ¿cómo tú? Porque tú no dices nada, tú no haces nada. No, pero yo soy agradecido. No, hermano, si usted no expresa gratitud, no eres agradecido. La gratitud se pone en acción. Usted no se puede quedar con gratitud solo. Ay, yo soy una persona agradecida, pero no hago nada, no digo nada, no me expreso nada, pero soy agradecido. Eso no funciona así, hermano. No funciona. Es una acción. Es una acción. Mira lo que dice. Uno de ellos, al verse sano, vio su milagro, regresó alabando, que empezó a dar, a tomar acción, empezó a alabar a Dios a grandes voces, cayó rostro en tierra a los pies de Jesús y le dio gracias, no obstante que era samaritano. Date cuenta de que la gratitud no expresada, es una oportunidad perdida para alabar a Dios. No es, hermano, usted puede decir, no, pastor, pero es que Dios no necesita mis gracias. No es que Él necesita escucharlo. No es que Él necesita que tú le des nada. Él no necesita nada. Pero es que nosotros necesitamos expresarlo. No es por Él. Es porque nosotros mismos necesitamos expresar nuestra gratitud. Primera de Crónicas 24, 29, 14b. Dice, pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. En otras palabras, tú tienes que reconocer que todo lo que tú tienes vino de Él. ¿Cuántos pueden declarar eso? ¿Cuántos pueden reconocer eso? Todo, no algunas cosas. Todo lo que tú tienes fue dado por el Señor. Usted dice, no, pastor, yo no estoy de acuerdo. Yo me levanto, yo trabajo, yo sudo, pero ¿quién es que te levanta en las mañanas? ¿Quién te dio fuerza? ¿Quién te dio la capacidad? ¿Quién te dio la habilidad? ¿Quién te dio la oportunidad y te brindó la oportunidad de tú poder ser exitoso en tu vida? Es Dios. Tú tienes que reconocer que nosotros le damos a Dios, porque todo lo que nosotros tenemos viene de Él y proviene de Él. Y cuando usted entiende eso, usted no tiene problema en darle al Señor. No, yo no voy a la iglesia porque lo que piden es ofrenda y diezmo. ¿Sabes qué? Es porque esa persona no reconoce que lo que tiene es por Dios. Entonces, simple. Si usted le afecta cuando es tiempo de dar diezmo y ofrenda, es porque usted cree que lo que usted tiene es por su propia fuerza. Pero cuando tú tienes una actitud de que no, esto se me puede caer. Hermano, yo fui la persona más saludable posible. Yo no sabía ni tomar pastillas. Y de la noche a la mañana fui diagnosticado con cáncer. No crea que es por tu propia fuerza. No crea que siempre vas a tener las fuerzas de hacerlo. Tienes que reconocer desde ahora, que todo puede cambiar mañana, pero darle gracias a Dios ahora, servirle ahora, bendecirlo ahora y darle a Él todo para atrás. Amén. Porque todo vino de Él. Cuando recibimos algo de parte del Señor, tenemos que saber cómo manejarlo.
Y eso incluye milagros. En otras palabras, todo lo que Dios te hace por nosotros o nos pone en nuestras manos es para devolvérselo trayéndole gloria y honra a Él. Porque hay gente que no sabe manejar el milagro. No sabe trabajar con el milagro. El milagro Dios lo hace, no. Déjame no. El milagro no lo hace para ti. El milagro y el don que Dios te dio no es para ti. No, Dios me llamó y Dios me dio este don de predicar. Mira, hermano, eso no es para ti. Dios me sanó. ¿Sabes para qué Dios te sanó? Para que tú lo glorificaras a Él. Todo lo que Dios te da y pone en tus manos y hace por ti es para que tú le traigas gloria a Él. Lo que pasa es que hay gente que no sabe manejar lo que Dios le da y no lo usa para la gloria de Él. Y por eso es que vemos cantantes, vemos gente, no sé, vemos gente de otras formas que tienen talento de dibujar, tienen talento de hacer poemas, tienen talento de cantar, tienen talento de muchas cosas. Lo usan para el mundo, Dios los cambia, los transforma. ¿Y qué hacen? Usan el talento que usaban para el mundo, para el Señor. No fue que el mundo se lo dio, fue que Dios se lo dio. Pero al principio no pudieron manejar el talento que Dios les dio y lo usaron para el enemigo. Pero ahora que fueron sanados, fueron liberados, fueron salvos, ahora usan el mismo talento para el Señor, porque inicialmente, porque Dios te dio y depositó ese talento, no era para el mundo al principio, era siempre para el Señor, era siempre para la gloria y la honra del Señor. Por eso es que la iglesia dice, por eso es que usted no puede cuestionar a alguien que dice, no, pero él cantaba así para el mundo, tiene que cambiar la manera que canta para el Señor. No, hermano, ese fue el talento que Dios le dio, ese fue el don que Dios le dio. Ahora es su responsabilidad de usarlo para la gloria del Señor. Aleluya. Por eso, hermano, es que Dios nos pide nuestro corazón, Dios nos pide nuestra adoración, Dios nos pide nuestros diezmos y ofrendas, Dios nos pide nuestro tiempo, Dios nos pide nuestros talentos, etc. Dios nos pide. No es la iglesia, es Dios. ¿Qué dice la Biblia? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Hay una expectativa que el Señor tiene con nosotros, que nosotros le regresemos a Él todo lo que Él nos dio a nosotros. Usted puede respirar porque el Señor le dio aliento. Si Dios no da aliento, usted no puede respirar. Porque tu dar, hermano, es una demostración a Él de tu agradecimiento. Y con esto termino. Una persona que es agradecida siempre está dando. Déjame decirlo de nuevo. Una persona agradecida siempre está dando. Una persona dice, no, yo siempre he sido así, dadivosa. Yo siempre doy, yo siempre doy, yo siempre doy. ¿Sabes? Una persona agradecida. Lo contrario, una persona dura, puertorriqueño entiende, o maceta, o para los que no entienden, codo. No le dé el codo al que está al lado tuyo, pero el codo, no mira a la persona que con el codo, sino quédese tranquilo. Es una persona que siente que no tiene, lo que tiene no es suficiente. Dice, pero ¿por qué esta persona es tan codo si tiene tanto? ¿Por qué? Porque la persona no se da cuenta de lo que tiene es suficiente. Y una persona que no siente que lo que tiene es suficiente, aguanta lo que tiene y no lo da. Pero una persona que entiende, una persona que a lo mejor no tiene mucho, pero es dadivosa, entiende que al dar va a seguir recibiendo. Porque la Biblia dice, es mejor dar que recibir. ¿Por qué? Porque cuando tú das, tú estás demostrándole a Dios que yo que estoy dando porque estoy agradecido por lo que tú me estás dando. Y yo sigo dando y Él me sigue dando. Pero el Señor a veces para bendiciones, para los cielos, cierra las ventanas de los cielos porque usted paró de dar. Y ya no tiene espacio para recibir lo que el Señor te quiere dar. Por eso es que hoy yo le digo, de hermano. Y yo no estoy hablando de dinero, no me malinterprete. Yo estoy hablando
hablando de darle dinero, darle talento, darle tu corazón, darle adoración, darle tu servicio, darle todo al Señor. Porque mientras tú le sigues dando, Él te sigue dando, Él te sigue dando. Y tú le das y Él te da más. Y tú le das y Él te da más. Amén. Tenemos que ser agradecidos, hermano. Vivir agradecido. Por eso es que cuando venimos a la iglesia, no hay que decirle mucho, adora. Si tú estás agradecido, adora. No, la persona que es agradecida ya viene automáticamente con una actitud. Yo voy a adorar al Señor, yo voy a alabar, yo voy a gritar, yo voy a brincar, yo le voy a avisar al que se sienta al lado mío. Mira, ten cuidado, yo sé que a lo mejor voy a ser un poquito alborotoso, yo a lo mejor te voy a incomodar, pero es que yo vine tan agradecido porque de lunes a sábado he visto la mano del Señor obrando a mi favor y yo vengo con alabanza, yo vengo a darle al Señor mi mejor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Pastor Stephen Furtick dijo, la gratitud comienza donde termina mi sentido de derecho. La gratitud comienza donde termina mi sentido de derecho. En otras palabras, la gratitud dice más sobre el que lo da que el que lo recibe. Tenemos que entender, hermano, que el agradecimiento siempre te llevará al servicio. Y el agradecimiento siempre te llevará al servicio. En otras palabras, siempre te va a llevar a darle a Él. Y déjame decirle, hermano, todos nosotros éramos leprosos. Amén. Todos éramos leprosos. Y el Señor nos sanó, nos salvó, los liberó. Gracias por su sintonía. Espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Mi nombre es Pastor Omar Ortiz. Si usted necesita más información, nos puede seguir a través de las redes sociales. Y si estás por el área de Round Lake, Illinois, puedes visitarnos todos los domingos a la 1 de la tarde. Bendiciones.